La mayoría de la gente cree que persuadir consiste en hablar más, argumentar con más ahínco o encontrar las palabras perfectas. Están equivocados. Las personas con mayor influencia sobre los demás rara vez obligan a alguien a estar de acuerdo con ellas. No saturan las conversaciones con explicaciones interminables ni presionan a los demás para que cambien de opinión. En cambio, comprenden algo que la mayoría de la gente nunca descubre. La mente humana se resiste naturalmente al control, pero acepta de buen grado las ideas que cree haber elegido por sí misma. Esa es la paradoja de la persuasión. Cuanto más empujes, mayor será la resistencia. Cuanto menos intentes forzar un acuerdo, más receptivas estarán las personas a tu mensaje. Los más grandes negociadores, líderes, psicólogos y comunicadores del mundo han comprendido este principio durante siglos. Saben que la influencia rara vez es estridente. Es sutil. Paciente. Casi invisible. La persona más persuasiva de la sala suele ser la que menos habla. Porque la verdadera influencia no se produce cuando alguien se siente derrotado. Sucede cuando se sienten comprendidos. En este audiolibro, descubrirás 10 principios atemporales de la psicología inversa en la conversación, no para manipular a las personas con fines egoístas, sino para comunicarte con mayor inteligencia, reducir la resistencia y guiar las conversaciones hacia una comprensión genuina. Aprenderás por qué el silencio puede ser más persuasivo que la charla interminable. Porque permitir el desacuerdo a menudo genera un acuerdo más profundo. Porque la gente defiende con mucha más pasión las conclusiones a las que llega por sí misma que las ideas que se les imponen. Porque la curiosidad es más poderosa que la certeza. Y la razón por la que los mejores comunicadores nunca intentan controlar a los demás es que simplemente crean las condiciones para que las personas cambien de opinión voluntariamente. Estos principios han influido en las negociaciones, el liderazgo, las relaciones, los negocios y las conversaciones cotidianas durante generaciones porque tienen su origen en algo que nunca cambia, la naturaleza humana. Al dominar estas leyes, dejarás de intentar ganar discusiones y empezarás a ganarte la confianza. Dejarás de buscar la aprobación de los demás y empezarás a ganarte el respeto. Dejarás de forzar las conversaciones y empezarás a guiarlas de forma natural. Porque la forma más elevada de persuasión no consiste en lograr que alguien esté de acuerdo contigo. Les está ayudando a descubrir la respuesta por sí mismos. Así que, mientras escuchas, no pienses simplemente en cómo se aplican estos principios a otras personas. Pregúntate cómo pueden transformar la forma en que te comunicas cada día. Porque la influencia no se trata de tener la voz más fuerte. Se trata de dejar una huella profunda. Y una vez que lo entiendas, cada conversación se convierte en una oportunidad para liderar sin imponer, persuadir sin presionar y conectar sin resistencia. Comencemos. Capítulo 1. Deja de persuadir. Empieza a generar curiosidad. En el momento en que la gente se siente vendida, dejan de escuchar. En el momento en que sienten curiosidad, empiezan a autoconvencerse. Imagínese entrar en una habitación donde dos personas intentan convencerle de dos ideas completamente diferentes. El primero comienza a hablar inmediatamente. Tienes que escucharme. Sé que tengo razón. Déjame explicarte por qué te equivocas. La segunda persona casi no dice nada. Sonríen. Pausa. Luego, haz una pregunta sencilla. ¿Qué crees que la mayoría de la gente no entiende sobre esto? Sucede algo interesante. Sin darme cuenta, tu atención cambia. No porque su argumento fuera más sólido. No porque sonaran más inteligentes. Pero porque despertaron algo mucho más poderoso que el simple acuerdo. Curiosidad. Esta es la primera ley de la psicología inversa en la conversación. Deja de intentar persuadir. Comienza a despertar la curiosidad. La mayoría de la gente cree que la influencia proviene de tener mejores argumentos, pruebas más sólidas o hablar con mayor seguridad. Pero los seres humanos rara vez cambian de opinión porque alguien los abrume con información. Cambian porque algo en su interior siente la suficiente curiosidad como para explorar una posibilidad diferente. La curiosidad es una de las fuerzas psicológicas más poderosas de la naturaleza humana. A diferencia de la presión, no se puede forzar. Debe ser despertado.
En el momento en que aparece la curiosidad, la resistencia comienza a desaparecer. En lugar de defender lo que ya creen, la gente comienza a buscar aquello que aún desconoce. Ahí es donde comienza la verdadera influencia. Piensa en un niño. Coloca una caja sellada sobre una mesa y di: hagas lo que hagas, no lo abras. Instantáneamente, esa caja común y corriente se convierte en el objeto más fascinante de la habitación. La caja no cambió en nada. Solo la curiosidad lo hizo. Los adultos se comportan exactamente de la misma manera. Simplemente ocultamos nuestra curiosidad tras la experiencia, la lógica y el orgullo. Cuanto más intente alguien convencernos, cuanto más busca nuestra mente razones para resistir. Los psicólogos lo llaman reactancia psicológica. Cuando las personas sienten que alguien está tratando de quitarle su libertad de elección, instintivamente se resisten. La presión crea la resistencia. Por eso fracasan tantos argumentos. Una persona presenta los hechos. El otro presenta hechos diferentes. Pronto ninguno de los dos estará escuchando ya. Ambos están protegiendo sus identidades. Ambos intentan ganar. Ninguno de los dos intenta comprender. Y una vez que desaparece la comprensión, la persuasión desaparece con ella. Los comunicadores excepcionales comprenden algo que la mayoría de la gente nunca aprende. La gente rara vez rechaza las ideas. Rechazan la presión. Hay una diferencia enorme. La presión bloquea la mente. La curiosidad lo abre. Por eso las personas más influyentes dedican menos tiempo a demostrar su valía y más tiempo para explorar. En lugar de decir: esta es la mejor solución, ellos preguntan: ¿qué crees que pasaría si probáramos otro enfoque? En lugar de decir: te equivocas, ellos preguntan: ¿qué experiencias te llevaron a esa conclusión? Observa que cambia. Nadie se siente atacado. Nadie se siente avergonzado. Nadie siente la necesidad de defenderse. La conversación se convierte en una búsqueda, en lugar de una batalla. Las preguntas poseen un poder extraordinario porque transfieren la propiedad. En el momento en que haces una pregunta reflexiva, la otra persona comienza a buscar respuestas dentro de su propia mente. Y la gente confía mucho más en las conclusiones que descubre por sí misma que en las conclusiones que le impone otra persona. Por eso, los mejores profesores rara vez dan respuestas inmediatas. Hacen preguntas. Cuentan historias. Crean momentos de descubrimiento. Porque las lecciones que la gente descubre se convierten en lecciones que recuerda. Imagina recomendar un libro. Podrías pasar 20 minutos explicando por qué es brillante. O simplemente podrías decir: a casi todos los que terminan de leer este libro les sucede algo fascinante. Entonces deja de hablar. Inmediatamente la mente comienza a hacerse preguntas. ¿Lo que sucede? ¿Por qué afecta a las personas? ¿Qué me estoy perdiendo? La curiosidad empieza a hacer el trabajo por ti. No forzaste el interés. Tú lo provocaste. Y las invitaciones casi siempre son más poderosas que la presión. Los mejores comunicadores comprenden otro principio atemporal. La gente valora lo que descubre, no lo que se les da. Piensa en cómo resolver un rompecabezas difícil. Cuando alguien da la respuesta, lo olvidas rápidamente. Pero cuando luchas, buscas y finalmente lo resuelves tú mismo, lo recuerdas durante años. La conversación funciona exactamente igual. No priven a la gente de la posibilidad de descubrir. Guíalos hacia ello. Permítales experimentar la satisfacción de llegar a la conclusión por sí mismos. Ese sentimiento crea un sentido de pertenencia. Y la propiedad genera confianza. Los más grandes comunicadores de la historia lo entendieron. En lugar de impartir interminables conferencias, enseñaban a través de historias, parábolas, analogías, preguntas. Una historia invita a la imaginación. Una analogía crea una comparación.
Una pregunta exige participación. Cada una transforma a los oyentes pasivos en pensadores activos. Otro error común es responder preguntas que nadie ha formulado. Todos lo hemos visto suceder. Alguien inmediatamente comienza a dar una explicación de 10 minutos. Ninguna curiosidad. Sin contexto. Sin invitación. En cuestión de segundos. La mirada divaga. Aparecen los teléfonos. La atención desaparece. Porque la información sin curiosidad se siente como un trabajo. La información que nace de la curiosidad se siente como un descubrimiento. Esa diferencia lo cambia todo. Imagina que empieza una reunión. En lugar de abrir 20 diapositivas llenas de datos. Empiezas con una pregunta. ¿Cuál es el mayor obstáculo que nos impide alcanzar nuestra meta? Ahora todo el mundo está pensando. La gente participa. Las ideas empiezan a fluir. Cuando finalmente presentes tu solución, parece que forma parte de la conversación. No es una interrupción. Esto es influencia. Existe otra técnica poderosa. Revelar. Pero no lo reveles todo. Los seres humanos, por naturaleza, buscan la plenitud. Cuando algo parece inacabado, la mente vuelve una y otra vez a ello. Por eso, los finales en suspenso mantienen a la gente enganchada. Por eso los misterios son inolvidables. En lugar de decir, permítanme explicarles 5 razones por las que esto funciona. Decir, hay una razón por la que esto funciona que sorprende a casi todo el mundo. Luego, haz una pausa. Las personas se inclinan naturalmente hacia adelante. No porque hayas exigido atención. Porque la curiosidad los unió. Tirar siempre es más fuerte que empujar. Quizás lo más difícil sea aprender a tolerar el silencio. Mucha gente hace preguntas brillantes. Entonces respóndeles de inmediato, porque el silencio resulta incómodo. Pero a menudo es en el silencio donde comienza la persuasión. Preguntar. Pausa. Esperar. Deja que la curiosidad respire. Al cerebro humano no le gustan las preguntas sin respuesta. Con el tiempo suficiente, comienza la búsqueda automáticamente. Esa búsqueda interna es mucho más convincente que cualquier cosa que pudieras haber dicho. A veces, tu mayor influencia proviene de no decir absolutamente nada. Por supuesto, la curiosidad siempre debe utilizarse de forma ética. Existe una diferencia entre manipulación y orientación. La manipulación oculta la verdad para obtener beneficio personal. La orientación ayuda a las personas a pensar con mayor claridad. Una de ellas destruye la confianza. El otro lo construye. Siempre elige la orientación. Porque la influencia duradera es imposible sin credibilidad. En el momento en que la gente se siente engañada, cada conversación futura se vuelve más difícil. La confianza se construye a lo largo de los años. Segundos para perder. Y a veces, toda una vida para recuperarse. Así pues, utiliza la curiosidad para generar comprensión. Para fomentar la reflexión. Para ampliar perspectivas. Para ayudar a las personas a descubrir posibilidades que nunca antes habían considerado. Eso es persuasión en su máxima expresión. La próxima vez que quieras que alguien esté de acuerdo contigo, no empieces con una discusión. Empieza con una pregunta. Sustituye las explicaciones por historias. Sustituye la presión por la curiosidad. Sustituye la charla constante por un silencio estratégico. Entonces observa lo que sucede. La gente se vuelve menos defensiva. Más comprometidos. Más reflexivo. Más dispuestos a explorar. Porque la persuasión nunca ha consistido en dominar la mente de otra persona. Siempre se ha tratado de invitar a esa mente a explorar libremente. Recuerda esta primera ley. Deja de intentar persuadir. Comienza a despertar la curiosidad. Porque la mente que se abre por elección siempre permanecerá más abierta que la mente que se ve forzada a abrirse. Y todo gran comunicador lo sabe. La influencia nunca comienza con la respuesta.
Capítulo 2. Dar a la gente la libertad de elegir. Cuanto más insistas en llegar a un acuerdo, cuanto más rápido se alejan las personas. Pero cuando la gente se siente completamente libre de discrepar, a menudo se muestran mucho más dispuestos a escuchar. Existe una fascinante paradoja en la psicología humana. Cuanto más desesperadamente intentes convencer a alguien, cuanto menos probable sea que estén de acuerdo contigo. Sin embargo, en el momento en que se elimina la presión, en el momento en que les dejas claro que son completamente libres de elegir, sucede algo extraordinario. Su resistencia comienza a desaparecer. Esta es la segunda ley de la psicología inversa aplicada a la conversación. Dé a la gente la libertad de elegir antes de pedirle su consentimiento. Al principio, esto suena completamente ilógico. Si tu objetivo es persuadir, ¿por qué querrías facilitarle a alguien el rechazo de tu idea? Porque la gente rara vez se resiste a las ideas. Se resisten al control. En el momento en que alguien siente que su libertad está amenazada, se activa un mecanismo de defensa invisible. Dice en voz baja: protege tu independencia. Esta reacción no es lógica. Es emotivo. Instintivo. Profundamente humano. Piensa en la frecuencia con la que has escuchado afirmaciones como: tienes que entender esto. Tienes que hacerlo de esta manera. Confía en mí. Sé lo que es mejor. Incluso cuando el consejo es correcto, algo dentro de ti se resiste de inmediato. No porque el mensaje carezca de valor, pero porque sientes que tu libertad está amenazada. Los mejores comunicadores comprenden esta verdad oculta. Nunca atrapan a la gente en conversaciones. Crean espacio. Dejan claro que la decisión final corresponde a la otra persona. Irónicamente, esa libertad a menudo facilita mucho llegar a un acuerdo. Imaginemos a dos gerentes presentando la misma estrategia nueva. El primero anuncia: este es el nuevo sistema. Todos lo seguirán al pie de la letra. Instantáneamente, la habitación cambia. La gente deja de buscar posibilidades. Comienzan a buscar fallos. Cada debilidad se convierte en una razón más para rechazar la idea. Ahora imagina a otro líder. Ella dice: me gustaría que consideraras este enfoque. Si crees que hay una solución mejor, me gustaría mucho escucharla. La estrategia no ha cambiado. Solo la atmósfera emocional lo ha hecho. Ahora la gente se siente respetada. Sus opiniones importan. Su independencia permanece intacta. En lugar de prepararse para el conflicto, se preparan para conversar. Ese simple cambio transforma la resistencia en cooperación. La libertad reduce las defensas psicológicas. Cuando la gente se siente segura, sienten curiosidad. Cuando sienten curiosidad, se vuelven abiertos. Y la apertura es donde comienza la influencia. Los comunicadores seguros de sí mismos nunca suenan desesperados. Porque la desesperación genera presión. La presión crea resistencia. La confianza genera opciones. Y la posibilidad de elegir genera confianza. Piensa en alguien que necesita constantemente que todo el mundo esté de acuerdo con él. Explican demasiado. Se repiten. Discutir sin cesar. Me siento incómodo cuando alguien no está de acuerdo conmigo. Irónicamente, su necesidad de consenso aleja a la gente. Ahora compárelo con alguien que dice con calma: puede que tú lo veas de otra manera, y eso está perfectamente bien. Esas pocas palabras transmiten una enorme confianza. Dicen que no necesito controlar tu opinión. Esa confianza es magnética. La gente confía naturalmente en aquellos que no buscan desesperadamente su aprobación. Este principio aparece en todas partes. Los grandes líderes no crean seguidores mediante el miedo. Crean compromiso a través de la propiedad. Los buenos maestros no exigen que se les crea. Fomentan el descubrimiento. Los buenos padres acaban sustituyendo las órdenes por la responsabilidad.
Los buenos negociadores nunca hacen que la otra parte se sienta atrapada. Toda relación significativa depende de preservar una cosa: dignidad. Una vez que desaparece la dignidad, comienza la resistencia. Hay otra lección igualmente importante. Nunca confunda el cumplimiento con el acuerdo. Alguien puede asentir con la cabeza simplemente porque está cansado de discutir. Eso no es persuasión. Es una rendición. La verdadera persuasión se produce cuando alguien elige tu idea, después de que les hayas dado permiso para rechazarlo. Esa decisión es genuina. Y las decisiones genuinas perduran. Una de las frases más sencillas que puedes añadir a tus conversaciones es: no tienes por qué estar de acuerdo. Tome su tiempo. Piénsalo. Me gustaría mucho escuchar tu punto de vista. Estas sencillas palabras disipan la tensión. De repente, la conversación ya no se siente como en un tribunal. Capítulo 3. No combata la resistencia, redílvela. Los comunicadores más eficaces nunca malgastan energía luchando contra la resistencia. Simplemente cambian su dirección. Toda conversación significativa acaba llegando al mismo momento. Alguien se cruza de brazos. Su voz se vuelve más firme. Comienzan a decir cosas como: no me parece. Yo no lo veo así. No lo entiendes. Para la mayoría de la gente, esta es la señal para esforzarse más. Reúnen más pruebas. Alzar la voz. Interrumpir. Defiende cada frase. Consideran la resistencia como un muro que debe ser derribado. Pero los comunicadores experimentados entienden algo muy diferente. La resistencia no es un muro. Es una corriente. Y las corrientes nunca se vencen nadando directamente contra ellas. Son redirigidos. Esta es la tercera ley de la psicología inversa en la conversación. No luches contra la resistencia. Redirígelo. Uno de los mayores errores que comete la gente es creer que el desacuerdo significa que la conversación ha fracasado. En realidad, el desacuerdo es información. Te indica que valora la otra persona. Lo que temen. Lo que intentan proteger. Cuando prestas atención, la resistencia se convierte en comprensión. Cuando lo atacas, se convierte en conflicto. Imagínate intentar mover una roca enorme con las manos desnudas. Cuanto más fuerte empujes, cuanto más agotado te sientas. Ahora imagina encontrar una pendiente suave y dejar que la gravedad haga el trabajo. El destino sigue siendo el mismo. Solo cambia el método. La conversación funciona exactamente igual. Cuando alguien dice: no estoy de acuerdo, tu primer instinto podría ser demostrarles que están equivocados. Resiste ese impulso. En cambio, cultiva la curiosidad. Preguntar: ¿qué te hace verlo de esa manera? ¿O qué experiencia te llevó a esa conclusión? Mira lo que pasa. La temperatura emocional desciende inmediatamente. La conversación pasa de la confrontación a la exploración. En lugar de defenderse, la gente empieza a explicarse. Y sucede algo extraordinario cuando las personas se sienten realmente escuchadas. Dejan de luchar para ser escuchados. La gente alza la voz cuando cree que nadie la escucha. Escuchar es una de las formas de persuasión más subestimadas. La mayoría de la gente escucha lo justo para preparar su siguiente argumento. Muy pocos escuchan para comprender. Esa diferencia distingue a los comunicadores promedio de los excepcionales. Cuando aparece la resistencia, no te apresures a eliminarlo. Permitir que exista. La gente se relaja cuando se da cuenta de que no tiene que luchar por el derecho a pensar de forma diferente. Una de las maneras más fáciles de reducir la resistencia es reconocer lo que es razonable. Supongamos que alguien dice: no creo que tu enfoque funcione. La mayoría de las personas responden de inmediato: te equivocas. Y comienza la batalla. En cambio, intenta decir: puedo entender por qué podría parecer así.
Fíjate en algo importante. No has renunciado a tu posición. Simplemente has reconocido la suya. El reconocimiento no implica acuerdo. Es respeto. Y el respeto reduce las defensas. Una vez que las personas se sienten respetadas, se muestran mucho más dispuestos a considerar otra perspectiva. Ese simple cambio transforma incontables conversaciones. Los mejores negociadores del mundo lo entienden instintivamente. Rara vez comienzan con un desacuerdo. Parten de un terreno común. Ambos queremos el mismo resultado. Ambos estamos intentando resolver el mismo problema. Simplemente vemos diferentes caminos para llegar allí. Ahora la conversación cambia. En lugar de centrarnos en quien tiene razón, la gente se centra en lo que es correcto. El propósito compartido sustituye al conflicto personal. Y la colaboración se vuelve posible. La naturaleza ofrece un ejemplo perfecto. Observa cómo fluye el agua alrededor de una roca. Nunca discute con el obstáculo. Nunca se frustra. Simplemente cambia de dirección. Con el tiempo suficiente, incluso la piedra más dura se moldea con una suave perseverancia. La influencia funciona de la misma manera. La fuerza puede generar un cumplimiento temporal. La paciencia genera cambios duraderos. Otra razón por la que los argumentos fracasan es sorprendentemente simple. Cuanto más tiempo alguien defiende una postura, cuanto más difícil les resulte abandonarlo. No porque tengan razón, pero porque cambiar de opinión ahora se siente como perder. A nadie le gusta sentirse derrotado. Por eso, los debates públicos rara vez cambian las opiniones. La gente empieza a proteger su reputación, en lugar de buscar la verdad. Si realmente quieres que alguien reconsidere su postura, proteger su dignidad. Déjales espacio para cambiar sin sentirse avergonzados. En lugar de decir, te dije que tenía razón. Decir, creo que ambos hemos aprendido algo valioso. Celebremos el descubrimiento. No es la victoria. Porque cada vez que humillas a alguien por estar equivocado, les enseñas a no admitir jamás que se equivocan. Los comunicadores sabios comprenden otra verdad oculta. La resistencia a menudo oculta el miedo. Alguien podría rechazar tu consejo por miedo al fracaso. Es posible que se opongan a tu idea porque temen la incertidumbre. Pueden resistirse al cambio por miedo a perder estatus. Si solo discutes con sus palabras, te perderás por completo la conversación real. Pregúntate siempre, ¿qué temor podría estar generando esta resistencia? Afronta el miedo. Y la resistencia suele empezar a desaparecer de forma natural. Imagina a un compañero rechazando un nuevo proceso en el lugar de trabajo. En lugar de insistir, este sistema es mejor. Preguntas, ¿qué es lo que más te preocupa del cambio? Quizás respondan, me preocupa que tarde demasiado en aprender. Ahora ya has descubierto el verdadero problema. No es el sistema. La incertidumbre. Las soluciones resultan mucho más fáciles una vez que la gente cree que uno comprende sus preocupaciones. Otra técnica eficaz consiste en redirigir la atención hacia un objetivo mayor. Imagina a dos socios comerciales discutiendo sobre una decisión importante. De repente uno dice, ambos queremos que esta empresa tenga éxito. Centrémonos en la solución que nos ofrezca las mejores posibilidades. Instantáneamente, la conversación cambia de rumbo. Ya no se trata de una victoria personal. Se trata de un éxito compartido. Eso es redirección. No se ignora el desacuerdo. Simplemente colocas algo más importante encima. El mismo principio transforma las relaciones personales. Cuando las emociones se intensifican, la lógica suele desaparecer. Intentar vencer las emociones con hechos casi nunca funciona. Las personas necesitan seguridad emocional antes de poder pensar con claridad. A veces, la frase más impactante de toda una conversación es simplemente, entiendo por qué te sientes así. Esas palabras no solucionan todos los problemas,
pero crean la posibilidad de resolverlo juntos. Hay una enorme fortaleza en mantener la calma mientras otros se emocionan. La calma es contagiosa. El pánico también lo es. Cuando te niegas a reflejar la frustración de otra persona, cambia sutilmente el rumbo emocional de la conversación. Tu serenidad se convierte en liderazgo. Cualquiera puede reaccionar. Muy poca gente sabe cómo redirigir. Otro error que cometen muchos comunicadores es creer que todos los desacuerdos deben resolverse de inmediato. No lo hace. A veces la respuesta más sabia es: pensemos en esto y continuemos mañana. El tiempo suele tener éxito donde la presión fracasa. La distancia permite que las emociones se calmen. Retornos de perspectiva. Las personas suelen volverse más razonables una vez que dejan de sentirse acorraladas. Influir requiere paciencia. Las victorias rápidas suelen generar resentimiento duradero. La comprensión gradual genera confianza duradera. La próxima vez que alguien no esté de acuerdo contigo, no veas la resistencia como un rechazo. Considéralo como información. En lugar de discutir, cultiva la curiosidad. En lugar de reaccionar, hacer las cuestiones. En lugar de intentar ganar, intenta comprender. Sustituye la confrontación por la exploración. Sustituye la presión por paciencia. Sustituye fuerza por dirección. Porque los mejores comunicadores nunca malgastan energía luchando contra la resistencia. Como un río, simplemente encuentran otro camino. Y por eso su influencia se siente tan natural. No derrotan a la oposición. Lo transforman suavemente en cooperación. Capítulo 4. Deje que el silencio haga lo que persuadía. Las palabras más persuasivas no siempre se pronuncian. A veces, tu mayor influencia proviene de lo que eliges no decir. La mayoría de la gente le teme al silencio. En el momento en que una conversación se queda en silencio, se apresuran a llenar el espacio. Ellos explican más. Defenderse. Repite lo que ya han dicho. Dan por sentado que la persona que más habla controla la conversación. Pero a menudo ocurre lo contrario. La persona que se siente más cómoda con el silencio suele ser la que tiene mayor influencia. Esta es la cuarta ley de la psicología inversa aplicada a la conversación. Deja que el silencio sea el que convenza. El silencio no es la ausencia de comunicación. Es comunicación. En muchas situaciones, habla más alto que cualquier palabra. Piensa en la última vez que alguien te hizo una pregunta importante. Luego, simplemente esperó. Sin interrupción. Sin explicación. Sin presión. Solo silencio. ¿Qué pasó? Tu mente se puso a trabajar de inmediato. Buscaste en tu memoria. Examiné tus creencias. Se consideraron las posibilidades. Ese silencio te obligaba a pensar. Y la persuasión comienza con el pensamiento. Mucha gente cree que la influencia proviene de hablar. En realidad, la influencia a menudo proviene de crear suficiente espacio para que otra persona piense. Cuando constantemente llenas cada pausa con más palabras, les estás robando esa oportunidad a las personas. Tú te encargas de pensar por ellos. Y la gente rara vez valora las conclusiones que se les imponen. Valoran las conclusiones a las que llegan por sí mismos. El silencio crea esa oportunidad. Imagínese negociando un importante acuerdo comercial. Presentas una propuesta justa. La otra persona lo lee. Entonces, nada. Un largo silencio. ¿Qué suele hacer un negociador inexperto? Entran en pánico. Suponer que el silencio significa rechazo. Comienzan a negociar contra sí mismos. Quizás podamos bajar el precio. Tal vez podamos cambiar el cronograma. Somos flexibles. Sin darme cuenta, debilitan su propia posición. La oferta no era el problema. Su incomodidad con el silencio era. Los negociadores experimentados entienden algo diferente. El silencio no significa automáticamente desacuerdo.
A veces significa reflexión. A veces cálculo. A veces, curiosidad. A veces, respeto. A veces, la otra persona simplemente le está prestando a tu idea la atención que merece. Interrumpir ese proceso a menudo destruye tu ventaja. La confianza a menudo se revela por lo que no se dice. Quien cree en el valor de sus palabras no siente la necesidad de repetirlas sin cesar. Dejan claro su punto de vista. Entonces esperan. Ese silencio comunica certeza. Dice en voz baja. Confío en lo que he dicho. La gente siente esa confianza. Puede que no lo reconozcan conscientemente. Pero responden a ello. La confianza atrae. La desesperación repele. Existe otra razón por la que el silencio es tan poderoso. Fomenta la honestidad. Imagina a un entrevistador haciéndole a alguien una pregunta difícil. La persona da una respuesta breve. En lugar de hacer otra pregunta inmediatamente, el entrevistador simplemente permanece en silencio. Transcurren varios segundos. Entonces, el orador continúa hablando. Revelan más. Aclarar sus ideas. A veces incluso admiten cosas que nunca tuvieron intención de decir. ¿Por qué? Porque el silencio crea una suave presión psicológica. Los seres humanos, por naturaleza, desean completar las conversaciones inconclusas. Por eso, los terapeutas, entrenadores y negociadores experimentados utilizan el silencio de forma intencionada. Entienden que las personas a menudo descubren sus propias respuestas. Cuando se les da suficiente espacio para pensar. El objetivo no es rescatar a alguien del silencio. El objetivo es permitir que el silencio cumpla su función. Otro error común es creer que toda objeción merece una respuesta inmediata. Supongamos que alguien dice: no estoy convencido. La mayoría de la gente empieza a explicarlo de nuevo inmediatamente. En cambio, pausa. Mantén un contacto visual tranquilo. No digas nada. Muy a menudo, la otra persona continúa hablando. En realidad, no es la idea en sí lo que me preocupa. Mi mayor preocupación es el coste. Ahora ya has descubierto la verdadera objeción. Si te hubieras apresurado a responder, puede que hayas resuelto el problema equivocado. El silencio revela preocupaciones ocultas. Hablar demasiado rápido a menudo las entierra. Toda gran conversación tiene ritmo. La música sin pausa se convierte en ruido. Escribir sin puntuación resulta agotador. La conversación sin silencio se vuelve abrumadora. Las pausas dan significado a las palabras. Permiten que las ideas se asienten. Dan tiempo a los oyentes para asimilar lo que han escuchado. Sin ritmo, incluso las ideas brillantes pierden su impacto. Los grandes narradores entienden esto instintivamente. Justo antes del momento más importante. Hacen una pausa. El público se inclina hacia adelante. La expectación crece. El silencio confiere a la siguiente frase una fuerza extraordinaria. Puedes aplicar el mismo principio en una conversación cotidiana. Di algo significativo. Entonces detente. Deja que tus palabras respiren. No las diluyas inmediatamente con explicaciones innecesarias. Una frase memorable vale mucho más que 20 frases olvidables. El silencio también demuestra disciplina emocional. Imagina que alguien te insulta durante una discusión. La mayoría de la gente reacciona al instante. Ellos se defienden. Alzar la voz. Contraataca. Ahora ambas personas han perdido el control. Pero imagínate reaccionar de forma diferente. Mantén la calma. Simplemente míralos. No dices nada. Durante varios segundos. De repente, el impulso emocional cambia. Muy a menudo, la otra persona comienza a cuestionar su propio comportamiento. A veces suavizan su tono sin que tengas que decir una palabra más. El silencio rechaza la invitación al caos. Eso es fuerza. No todos los insultos merecen una respuesta. No toda crítica merece una defensa.
Algunas palabras pierden todo su poder en el momento en que te niegas a perseguirlos. Los comunicadores sabios responden de forma selectiva. Entienden que si cada opinión exige su atención, las emociones de los demás comienzan a controlar su paz. En cambio, eligen sus respuestas con cuidado. A veces el silencio dice, te escuché. A veces dice, no estoy de acuerdo. A veces dice, esto merece una reflexión más profunda. Y a veces simplemente dice, esta conversación no vale mi paz. Sin pronunciar una sola palabra. El silencio también crea misterio. Es natural que la gente sienta curiosidad por aquellos que no lo revelan todo de inmediato. Imagina preguntarle a alguien, ¿qué opinas? En lugar de responder al instante. Hacen una pausa. Reflejar. Entonces responde con cuidado. ¿Qué opinión parece más valiosa? Generalmente, la persona que se tomó tiempo para pensar. Las pausas reflexivas sugieren mentes reflexivas. Las respuestas rápidas no siempre son respuestas acertadas. Muchos conflictos innecesarios comienzan porque la gente reacciona antes de que comprendan completamente la pregunta. El silencio te protege de las palabras impulsivas. Permite que las emociones se calmen. Permite que la sabiduría reemplace la reacción. Hay un viejo dicho. La lengua no tiene huesos. Sin embargo, puede romper corazones. El silencio a menudo evita daños que un sinfín de explicaciones jamás podrán reparar. Antes de hablar, hazte una pregunta sencilla. ¿Mejorarán estas palabras la situación? Si la respuesta es no, el silencio puede ser la respuesta más sabia. Por supuesto, el silencio nunca debe convertirse en evasión. La evasión consiste en huir de las conversaciones difíciles. El silencio intencional te prepara para ellos. Una proviene del miedo. La otra proviene de la disciplina. Esta semana, practica sentirte cómodo con el silencio. Haz una pregunta importante. Entonces espera. Haz una observación significativa. Entonces espera. Recibir críticas. Entonces espera. Deje que la gente tenga espacio para pensar antes de apresurarse a pensar por ellos. Notarás algo extraordinario. Las conversaciones se vuelven más tranquilas. La gente empieza a hablar con más franqueza. Tus palabras tienen mayor peso. Y tu influencia crece silenciosamente. Porque la influencia nunca ha pertenecido a la voz más fuerte. Pertenece a la mente más serena. Recuerda esta cuarta ley. No temas al silencio. Úsalo. Porque el silencio nunca está vacío. Es donde comienza la reflexión. Donde crece la comprensión. Donde se desarrolla la confianza. Y muy a menudo, donde la gente se convence a sí misma. El argumento más sólido no siempre es el que tiene más palabras. A veces, es aquella que le da a otra mente el espacio suficiente para descubrir la verdad por sí misma. Capítulo 5. Deja que otros vendan la idea. La mayor capacidad de persuasión se produce cuando la gente empieza a defender tu idea. Como si lo hubieran descubierto ellos mismos. Hay un momento fascinante que se da en muchas conversaciones significativas. En primer lugar, alguien duda de tu idea. Lo cuestionan. Desafíalo. Busca las debilidades. Entonces sucede algo inesperado. Unos días después, le están explicando tu idea a otra persona. Incluso defendiéndolo. ¿Qué cambió? No son los hechos. No es tu confianza. No es tu persistencia. Lo que cambió fue la propiedad. Esta es la quinta ley de la psicología inversa en la conversación. Dejemos que otros vendan la idea. Al principio, esto suena imposible. ¿Por qué alguien defendería una idea a la que inicialmente se oponía? Porque las personas se comprometen profundamente con las creencias que expresan con sus propias palabras. Existe una profunda diferencia entre escuchar una idea y explicándolo.
Cuando la gente simplemente escucha algo, pueden descartarlo fácilmente. Pero cuando lo explican, sus mentes comienzan a organizarlo. Conectarlo con experiencias personales. Darle sentido. Y una vez que sienten que algo les pertenece, naturalmente, comienzan a protegerlo. Por eso, los comunicadores excepcionales dedican menos tiempo a dar respuestas. Y más tiempo para ayudar a la gente a descubrirlos. Imagina enseñarle a alguien a resolver un rompecabezas difícil. Podrías entregarles la solución de inmediato. Probablemente lo olvidarán mañana. O podrías guiarlos con preguntas reflexivas. Poco a poco, comienzan a unir las piezas. Entonces, de repente, ellos lo resuelven. Observa su reacción. Sonríen. Lo recuerdan. Se sienten orgullosos. ¿Por qué? Porque se ganaron el descubrimiento. El mismo principio se aplica a la persuasión. La gente valora mucho más los descubrimientos que hace por sí misma que las conclusiones que le impone otra persona. Uno de los mayores errores de comunicación es pensar por la otra persona. Explica cada detalle. Responda a todas las objeciones antes de que se planteen. Proporcione pruebas interminables. No dejes nada por descubrir. Irónicamente, cuanto más completa sea tu explicación, cuanto menos involucrados se sientan. Se convierten en espectadores. No son participantes. Y la participación genera compromiso. La observación rara vez lo hace. Piensa en el mejor profesor que hayas tenido. Probablemente no pasaron horas hablando. Hicieron preguntas. Supuestos cuestionados. Fomentó el debate. Te hizo pensar. Las lecciones que te cambian la vida rara vez son las más fáciles. Eran ellos los que requerían tu participación. Pensar genera sentido de pertenencia. La propiedad genera confianza. Imagina animar a un amigo a desarrollar mejores hábitos. La mayoría de la gente empieza inmediatamente a enumerar los beneficios. En cambio, preguntar. ¿Qué crees que diferencia a las personas que tienen éxito de forma constante de aquellas que tienen dificultades? Tu amigo empieza a pensar. Quizás respondan. Probablemente disciplina. Entonces preguntas. ¿Cómo crees que las personas desarrollan la disciplina? Ahora la conversación les pertenece a ellos. Ya no escuchan. Están explorando. Eventualmente, pueden llegar a la conclusión de que la solución reside en adoptar mejores hábitos. Fíjate en lo que pasó. Nunca se lo dijiste. Lo descubrieron. ¿Y por qué lo descubrieron? La conclusión ahora les pertenece a ellos. Las preguntas construyen puentes. Las declaraciones a menudo levantan muros. Las afirmaciones le dicen a la gente en qué creer. Las preguntas invitan a pensar. Por eso, las preguntas reflexivas se encuentran entre las herramientas más poderosas de la psicología inversa. No porque manipulen, pero porque implican. La gente apoya aquello en cuya creación participa. Esto explica por qué las sesiones de lluvia de ideas suelen ser más efectivas que las presentaciones largas. Cuando los empleados aportan ideas, se involucran emocionalmente en el éxito de esas ideas. Aunque la solución final se parezca mucho a la que el líder había planeado originalmente, la participación lo cambia todo. La propiedad genera compromiso. El mismo principio transforma a las familias. Los padres que dan órdenes constantemente suelen generar resistencia. Los padres que hacen preguntas reflexivas fomentan la responsabilidad. En lugar de decir, limpia tu habitación, ellos preguntan, ¿qué hay que hacer para que tu habitación esté lista para mañana? El niño comienza a pensar. Planificación. Capítulo 6. Baja las defensas antes de exponer tu punto de vista. La gente no se resiste a las grandes ideas. Se resisten a sentirse atacados. Gánate su confianza antes de intentar conseguir su aprobación. Imagínese intentar plantar una semilla en hormigón macizo.
No importa cuán sana sea la semilla. Nada crece. Ahora imagina plantar esa misma semilla en tierra rica y fértil. La semilla no ha cambiado. Solo el medio ambiente lo tiene. La conversación funciona exactamente igual. Una idea brillante presentada a una mente a la defensiva rara vez sobrevive. Una idea común, presentada a una mente abierta, a menudo prospera. Esta es la sexta ley de la psicología inversa en la conversación. Baja la guardia antes de exponer tu punto de vista. La mayoría de la gente cree que la persuasión comienza en el momento en que empiezan a hablar. No lo hace. La persuasión comienza en el momento en que la otra persona se siente lo suficientemente segura como para escuchar. Esa simple constatación lo cambia todo. Piensa en las conversaciones que has tenido y que terminaron en frustración. Quizás sus datos eran correctos. Quizás tu lógica era impecable. Pero nada cambió. ¿Por qué? Porque la gente no rechazaba tu razonamiento. Se estaban protegiendo. Los seres humanos son emocionales antes que lógicos. En el momento en que las personas se sienten juzgadas, ignorado, despedido o malinterpretado, sus mentes dejan de preguntar en silencio. ¿Es cierto? Y comienza a preguntar. ¿Cómo puedo defenderme? La conversación ya no gira en torno a las ideas. Se convierte en una cuestión de supervivencia. Y no se puede convencer a alguien cuyo único objetivo es la autoprotección. Por eso, la primera responsabilidad de un gran comunicador nunca es demostrar que tiene razón. Elimina la necesidad de defensa. Todo comienza con un simple hábito. Busque la comprensión antes de buscar el acuerdo. La mayoría de las conversaciones se desarrollan en la dirección opuesta. Alguien comparte una opinión. Antes incluso de que hayan terminado. Llega la interrupción. No, eso está mal. No estás entendiendo el punto. Eso no fue lo que pasó. Instantáneamente. Aparecen muros. Nadie se siente escuchado. Nadie se siente respetado. Nadie cambia de opinión. Ahora imagina una respuesta diferente. Puedo entender por qué lo ves de esa manera. Cuéntame más sobre qué te llevó a esa conclusión. Esas sencillas palabras logran algo extraordinario. Transmiten respeto. Y el respeto es una de las fuerzas más poderosas en la comunicación humana. Todas las personas quieren sentirse vistas. Escuchó. Comprendido. Creer que sus experiencias importan. Cuando ese respeto se ofrece con sinceridad, la gente empieza a derribar muros que ni siquiera se habían dado cuenta de que habían construido. Muchos comunicadores confunden validación con acuerdo. Creen que reconocer los sentimientos de alguien significa admitir que tiene razón. No lo hace. Supongamos que alguien dice: me siento frustrado porque me siento ignorado. No tienes que responder: tienes razón. En cambio, puedes decir: entiendo por qué eso puede resultar frustrante. Observa la diferencia. Has reconocido la emoción. Sin juzgar los hechos. La validación dice: entiendo cómo te sientes. El acuerdo dice: creo que tienes razón. No son lo mismo. Los comunicadores inteligentes entienden la diferencia. ¿Y por qué lo hacen? Generan confianza sin sacrificar la honestidad. Existe otra razón por la que la empatía es tan persuasiva. La gente se muestra mucho más dispuesta a escuchar después de haber sido escuchados por primera vez. Escuchar crea equilibrio psicológico. Se comunica silenciosamente. Tu perspectiva importa. Una vez que las personas reciben ese respeto, naturalmente, se muestran más dispuestos a ofrecerlo a cambio. La influencia suele ser recíproca. El comportamiento que demuestras. Ese suele ser el comportamiento que recibes. Interrumpir a la gente. Y prepárense para las interrupciones. Ataque. Y espere defensa. Mantén la calma y la curiosidad. Y la curiosidad suele volver a ti. Piensa en los mejores médicos.
Antes de ofrecer tratamiento, hacen preguntas. Estudia los síntomas. Deducir la información. Imagínese a un médico recetando medicamentos sin antes preguntar qué le ocurre al paciente. Perderías la confianza inmediatamente. La conversación sigue el mismo principio. El diagnóstico precede al consejo. La comprensión precede a las soluciones. Sáltate ese proceso. Incluso los buenos consejos se sienten desconectados. La gente no quiere respuestas genéricas. Quieren respuestas que les hagan sentir comprendidos. La comprensión genera relevancia. La relevancia genera confianza. Otro error silencioso destruye influencia cada día. Suponiendo motivos. Alguien llega tarde. Asumes que no respetan tu tiempo. Alguien no responde. Asumes que no les importa. Alguien no está de acuerdo. Das por sentado que son difíciles. Las suposiciones construyen silenciosamente muros invisibles. La curiosidad los elimina silenciosamente. En lugar de asumir. Preguntar. En lugar de juzgar. Explorar. Quizás tu compañero tuvo una emergencia. Quizás tu mensaje nunca fue recibido. Quizás el desacuerdo surgió de un malentendido. No son malas intenciones. La curiosidad protege las relaciones. Las suposiciones les perjudican. Otro hábito muy útil es encontrar puntos en común a nivel emocional antes de hablar de las diferencias. Imagínese estar en desacuerdo con un colega sobre un proyecto importante. En lugar de empezar con el conflicto, decir: creo que ambos queremos que este proyecto tenga éxito. Inmediatamente, la conversación cambia. Ya no sois adversarios. Sois compañeros de equipo resolviendo el mismo problema. La discusión cambia de rumbo. Tú contra mí. Nosotros contra el problema. Ese simple cambio transforma el conflicto en cooperación. Los grandes líderes entienden esto instintivamente. Dedican mucho más tiempo a generar confianza. Capítulo 7. Deja que el acuerdo se sienta como un descubrimiento. Las creencias más arraigadas nunca se imponen. Son descubiertos. Guía a la gente hacia la verdad. No los arrastres hacia eso. Recuerda una lección que cambió tu vida por completo. Quizás transformó tu perspectiva sobre el éxito. Quizás cambió tus relaciones. Quizás incluso hoy en día haya transformado tu forma de pensar. Ahora hazte una pregunta. ¿Alguien te obligó a creerlo? ¿O llegaste a esa conclusión por tu cuenta? Para la mayoría de la gente, las ideas que cambian la vida nunca se sienten impuestas. Se sienten descubiertos. Esta es la séptima ley de la psicología inversa en la conversación. Que el acuerdo se sienta como un descubrimiento. Esta es una de las verdades más profundas sobre la naturaleza humana. Las personas, por naturaleza, protegen lo que descubren. Defiendan lo que entienden. Y que se mantengan fieles a lo que elijan. Pero instintivamente se resisten a las ideas que se sienten obligados a aceptar. Por eso, la persuasión genuina nunca consiste en controlar el pensamiento de otra persona. Se trata de guiar su pensamiento, sin tomar el control. Imagínese escalar una montaña con un guía experimentado. El guía no te lleva hasta la cima. Simplemente conocen el camino. Señalan la ruta más segura. Te advertimos sobre el terreno peligroso. Te animaré cuando la subida se vuelva difícil. Pero cada paso sigue siendo tuyo. Y cuando finalmente llegas a la cima, el logro se siente real. Porque te lo has ganado. La conversación funciona exactamente igual. Los buenos comunicadores son guías. No dictadores. Iluminan el camino, sin arruinar el viaje. Muchas personas, sin quererlo, debilitan su propia influencia porque se apresuran a dar todas las respuestas. Alguien hace una pregunta. Y enseguida comienzan con una larga explicación. La conversación se convierte en una lección magistral. El oyente se vuelve pasivo.
Los oyentes pasivos rara vez experimentan una transformación duradera. Los pensadores activos sí lo hacen. Tu objetivo no es impresionar a la gente con lo mucho que sabes. Tu objetivo es ayudarles a descubrir algo que nunca antes habían visto. Son objetivos completamente diferentes. Uno se gana la admiración. El otro genera el cambio. Y el cambio es infinitamente más valioso. Una de las maneras más fáciles de fomentar el descubrimiento es mediante preguntas complejas y bien estructuradas. En lugar de hacer una pregunta complicada, haz varias preguntas sencillas. Deja que cada respuesta te lleve naturalmente a la siguiente. Imagina que alguien insiste en que las personas exitosas simplemente tienen suerte. Podrías estar en desacuerdo de inmediato. O podrías preguntar: ¿crees que la suerte importa? Sí. ¿Alguna vez has conocido a alguien que tuvo oportunidades pero las desperdició? Sí. ¿Qué crees que marcó la diferencia? Ahora comienza la búsqueda. Quizás respondan: sus hábitos. Entonces preguntas: ¿podrían a veces los hábitos importar más que la suerte? Fíjate en lo que pasó. Nunca forzaste la conclusión. Tú simplemente guiaste el viaje. La idea ahora les pertenece a ellos. Eso es un descubrimiento. Y los descubrimientos son extraordinariamente difíciles de olvidar. Hay otra razón por la que esto funciona tan bien. Al cerebro humano le encanta resolver problemas. Por eso los rompecabezas son satisfactorios. Los misterios son fascinantes. Las historias son inolvidables. Nuestras mentes están diseñadas naturalmente para buscar patrones y significados. Cuando proporcionas todas las respuestas de inmediato, eliminas el desafío. Pero cuando la gente participa en el descubrimiento de la respuesta, el aprendizaje se convierte en exploración. Y la exploración genera sentido de pertenencia. Otro error que cometen muchos comunicadores es creer que la velocidad genera influencia. Rara vez sucede. La verdadera transformación es casi siempre gradual. Piensa en el amanecer. La oscuridad no desaparece instantáneamente. La luz se expande silenciosamente. Minuto a minuto. Hasta que de repente, todo el panorama ha cambiado. La persuasión suele funcionar de la misma manera. Una pregunta que invita a la reflexión hoy. Una conversación significativa mañana. Una reflexión silenciosa la semana que viene. Entonces, aparece una perspectiva completamente diferente. Nunca subestimes la influencia lenta. Los acuerdos rápidos suelen ser superficiales. El descubrimiento lento genera una convicción duradera. Los buenos comunicadores tienen la paciencia suficiente para dejar que las ideas maduren. Las historias son otra forma poderosa de fomentar el descubrimiento. Las historias rara vez atacan las creencias directamente. En cambio, invitan a la reflexión. Imagina decirle a alguien: ¿necesitas más disciplina? Su mente comienza inmediatamente a juzgar tu consejo. Ahora imagina contar la historia de una persona común y corriente cuya vida cambió gracias a pequeños hábitos cotidianos. Sin darme cuenta, el oyente comienza a imaginarse a sí mismo dentro de la historia. Comparando. Reflexionando. Preguntando: ¿qué habría hecho yo? Las historias permiten a las personas llegar a conclusiones. Sin sentir presión. Por eso las historias perduran mucho después de que las estadísticas hayan caído en el olvido. Hay otra lección importante. Nunca celebres un acuerdo demasiado pronto. Supongamos que alguien empieza a aceptar tu punto de vista. No digas inmediatamente: sabía que te darías cuenta de que tenía razón. Esa frase roba la propiedad de forma silenciosa. En cambio, fomentar el descubrimiento. Decir: esa es una observación interesante. Oh, no lo había pensado exactamente de esa manera. Entonces, que continúen. Cuanto más explican la idea, cuanto más profundamente les pertenezca. Los comunicadores sabios saben cuándo dar un paso atrás.
A veces, el silencio fortalece el descubrimiento más que cualquier explicación. Resulta igualmente valioso ayudar a las personas a conectar las nuevas ideas con sus propias experiencias. Imagínese hablando de resiliencia. En lugar de definirlo durante 10 minutos, preguntar. ¿Puedes recordar alguna experiencia difícil que, en última instancia, te haya hecho más fuerte? Inmediatamente, la conversación se torna personal. La resiliencia ya no es una teoría. Se convierte en parte de su propia vida. La experiencia personal crea un sentido de pertenencia emocional. Y la apropiación emocional crea una creencia duradera. La reflexión transforma la información en sabiduría. Otro error sutil debilita la influencia. Intentando parecer la persona más inteligente de la sala. La gente puede admirar la inteligencia. Pero confían en la humildad. Cuando te comportas como si ya lo supieras todo, otros dejan de buscar. Pero cuando uno mantiene una curiosidad genuina, la curiosidad se vuelve contagiosa. Uno de los mayores cumplidos que puedes ofrecerle a alguien es. Esa es una perspectiva que no había considerado. Tanto si estás completamente de acuerdo como si no. La curiosidad sincera fomenta la curiosidad sincera a cambio. Las personas suelen reflejar el entorno emocional que creas. La curiosidad genera curiosidad. La actitud defensiva genera más actitud defensiva. La humildad engendra humildad. Cada conversación enseña silenciosamente a las personas cómo responder. Enseñar exploración. No es una certeza. Enseñar el descubrimiento. No obediencia. Enseñar a pensar de forma independiente. Conclusiones no memorizadas. Esa es la influencia en la que la gente confía. Existe una última razón por la que el descubrimiento es tan poderoso. Protege la dignidad. Muy pocas personas disfrutan de que las corrijan. Casi todo el mundo disfruta descubriendo una respuesta mejor. El descubrimiento elimina la vergüenza. En lugar de pensar, me equivoqué, la gente piensa, aprendí algo nuevo. Esas dos experiencias se sienten completamente diferentes. Una produce vergüenza. El otro produce crecimiento. La próxima vez que quieras persuadir a alguien, deja de intentar demostrar tu punto de vista inmediatamente. Haz preguntas reflexivas. Cuenta historias significativas. Invitar a la reflexión. Deja que la otra persona conecte las ideas por sí misma. Guía la conversación. Sin controlarlo. Porque la gente recuerda los descubrimientos mucho más tiempo que las instrucciones. Recuerda esta séptima ley. No fuerces el acuerdo. Crear descubrimiento. No te apresures a sacar conclusiones. Ilumina el camino. Luego, deja que la otra persona termine el viaje. Porque la creencia más fuerte nunca es la que uno acepta bajo presión. Es la que descubren a través de su propio razonamiento. Y una vez que una idea pasa a formar parte del entendimiento propio de alguien, se convierte en parte de lo que son. Ese es el poder silencioso de la psicología inversa. Los mejores persuasores no consiguen que la gente se rinda. Ayudan a las personas a despertar a una verdad que sienten que han descubierto por sí mismas. Capítulo 8. Admitir las pequeñas debilidades para generar una gran confianza. La gente no confía en la perfección. Confían en la honestidad. La forma más rápida de volverse creíble. Se trata de dejar de intentar parecer perfecto. La mayoría de la gente cree que para persuadir es necesario parecer perfecto. Creen que siempre deben tener la respuesta. Nunca admitas la incertidumbre. Nunca reveles un error. Nunca muestres debilidad. A ellos. La confianza se parece a la perfección. Pero la psicología humana cuenta una historia completamente diferente. La gente no confía en la perfección. Confían en la autenticidad. Esta es la octava ley de la psicología inversa en la conversación. Reconoce tus pequeñas debilidades para generar una gran confianza. En primer lugar, la idea suena al revés. ¿Por qué admitir una debilidad te haría más persuasivo?
¿No perdería la gente la confianza en ti? No, si se hace con sensatez. De hecho, una de las maneras más rápidas de destruir la credibilidad es fingir que nunca has cometido errores. Todo el mundo sabe que eso es imposible. Todas las personas tienen puntos ciegos. Momentos de incertidumbre. Lecciones aprendidas a través del fracaso. En el momento en que finjas lo contrario, la gente deja de escuchar tu mensaje. Comienzan a cuestionar tu honestidad. Y una vez que se cuestiona la honestidad, la influencia desaparece rápidamente. La confianza comienza donde termina el fingimiento. Imagínese reunirse con dos asesores financieros. El primero dice con seguridad: mi estrategia nunca falla. El segundo dice: ninguna estrategia funciona en todas las situaciones. El verdadero objetivo es gestionar el riesgo y tomar decisiones disciplinadas a lo largo del tiempo. ¿Quién suena más creíble? Casi todo el mundo elige la segunda opción. No porque parecieran más débiles, pero porque parecían veraces. La honestidad genera credibilidad. La credibilidad genera confianza. Y la confianza genera influencia. Sin credibilidad, persuadir es casi imposible. Los grandes comunicadores han comprendido este principio durante siglos. Si reconoces voluntariamente una pequeña debilidad, la gente estará mucho más dispuesta a creer en tus mayores fortalezas. Porque tu honestidad elimina la sospecha. Imagina presentar un nuevo proyecto en el trabajo. En lugar de decir: este plan es perfecto, tú dices: este enfoque presenta desafíos. Las primeras semanas pueden requerir un esfuerzo adicional, pero creo que los beneficios a largo plazo hacen que ese esfuerzo valga la pena. Observa lo que sucede. Ya has abordado la preocupación obvia. Tu público ya no se siente obligado a revelarlo. En cambio, comienzan a evaluar tu razonamiento. Una confesión sincera refuerza todo lo demás que digas. Esto no es falsa humildad. La gente reconoce la falsa humildad casi al instante. La verdadera humildad simplemente reconoce la realidad. Dice en voz baja: conozco mis puntos fuertes. También conozco mis limitaciones. Ambas afirmaciones pueden coexistir. Ese equilibrio genera confianza. Muchas personas confunden la confianza con la certeza. Pero la certeza suele ser imposible. La confianza dice: según mi experiencia, este es el mejor camino. La certeza dice: no hay otra respuesta posible. Los comunicadores sabios rara vez hablan en términos absolutos, a menos que exista una certeza absoluta. La vida es compleja. La gente confía en quienes respetan esa complejidad. Otra razón por la que admitir los errores es tan persuasivo es que demuestra crecimiento. Supongamos que alguien pregunta: ¿alguna vez has fracasado? Imagina responder: nunca. La conversación termina inmediatamente. Ahora imagina decir: muchas veces. Y cada fracaso me enseñó algo que el éxito jamás podría haberme enseñado. De repente, tus fracasos se convierten en prueba de sabiduría. No es incompetencia. Todos experimentamos el fracaso. Muy poca gente aprende de ello. La gente admira a quienes transforman sus errores en oportunidades de crecimiento. Otro error de comunicación consiste en ponerse a la defensiva cada vez que alguien señala un error. Imagina cometer un pequeño error durante una presentación. Alguien te corrige amablemente. Muchos oradores se defienden de inmediato. Explicar. Justificar. Argumentar. Irónicamente, esa reacción daña su credibilidad mucho más que el error original. Ahora imagina cómo reaccionarías de forma diferente. Gracias por señalarlo. Tienes toda la razón. Agradezco la corrección. ¿Lo que sucede? Tu credibilidad aumenta. Porque la gente presencia la madurez emocional. Ven en alguien que valora la verdad más que el ego. Ese tipo de confianza es poco común. Y precisamente porque es raro,
Es profundamente persuasivo. La gente confía naturalmente en quienes no temen a la verdad. Otro hábito muy útil es abordar las objeciones antes de que alguien más las plantee. Imagínese recomendar un cambio difícil. En lugar de ignorar las preocupaciones obvias, reconózcalos abiertamente. Quizás te preguntes si esto requerirá más esfuerzo. Sí, así será. He aquí por qué sigo creyendo que merece la pena. Inmediatamente, el ambiente emocional cambia. La gente se relaja. Ya no se sienten responsables de exponer tus debilidades. ¿Ya lo has hecho tú mismo? La conversación se vuelve colaborativa en lugar de conflictiva. Los abogados litigantes con experiencia suelen utilizar este principio. En lugar de ocultar las debilidades de un caso, primero los presentan. Una vez reconocido con honestidad, esas debilidades pierden gran parte de su impacto emocional. La honestidad disipa la sospecha. La sospecha alimenta la resistencia. Es importante mantener un equilibrio. No confundas la vulnerabilidad con compartir demasiada información personal. Algunas personas revelan todas sus inseguridades. Eso no genera confianza. Genera incertidumbre. La influencia aún requiere estabilidad emocional. El objetivo no es parecer frágil. El objetivo es parecer sincero. Hay una diferencia. Las personas auténticas admiten sus errores. Las personas inseguras buscan tranquilidad. Las personas seguras de sí mismas aceptan la imperfección, sin permitir que la imperfección los defina. Ese equilibrio inspira confianza. El liderazgo ofrece uno de los ejemplos más claros. Los líderes que nunca admiten sus errores crean culturas del miedo. Los empleados dejan de hablar con sinceridad. Los problemas permanecen ocultos. La innovación desaparece. Pero los líderes que ocasionalmente dicen, tomé la decisión equivocada. Debería haber manejado eso de otra manera. Crear un entorno psicológico seguro. Otros también empiezan a hablar con sinceridad. La organización se fortalece. Porque la honestidad se recompensa en lugar de castigarse. La confianza siempre se demuestra con el ejemplo. Otra lección importante. Evite la exageración. Mucha gente cree que las afirmaciones dramáticas suenan convincentes. Esto siempre funciona. Todos están de acuerdo. Esto está garantizado. Pero el lenguaje exagerado genera escepticismo. Un lenguaje mesurado genera confianza. En lugar de decir. Capítulo 9. Hablen con quien pueden llevar a ser, no con quien fueron. La gente rara vez cambia porque critique sus acciones. Cambian cuando empiezan a verse a sí mismos de forma diferente. La mayor influencia no ataca al ego. Despierta una mejor identidad. Cada acción que realiza una persona es un intento de mantenerse coherente con la persona que cree ser. Una persona disciplinada se despierta temprano no porque una alarma la obligue a hacerlo, pero porque la disciplina se ha convertido en parte de su identidad. Una persona honesta dice la verdad porque la honestidad no es algo que simplemente hacen. Es lo que ellos creen ser. Una persona generosa da libremente porque la generosidad se ha convertido en parte de su carácter. Esto revela una de las verdades más profundas sobre el comportamiento humano. Las personas rara vez cambian porque alguien critique sus acciones. Se transforman cuando la historia que se cuentan a sí mismos sobre quienes son empieza a cambiar. Esta es la novena ley de la psicología inversa en la conversación. Háblales de en quienes pueden convertirse, no de quienes fueron. Desafortunadamente, la mayoría de la gente hace lo contrario. Cuando alguien comete un error, atacan a la persona en lugar de a la conducta. Eres un vago. Eres egoísta. Eres irresponsable. Nunca escuchas. Esas palabras rara vez inspiran mejoras. En cambio, atacan el ego. Y siempre que el ego se siente amenazado, inmediatamente comienza a defenderse. En lugar de preguntar, ¿cómo puedo mejorar? La mente pregunta en silencio. ¿Cómo puedo demostrarles que están equivocados? La conversación se convierte en una batalla de orgullo en lugar de una oportunidad para crecer.
Por eso, las críticas a menudo refuerzan precisamente el comportamiento que esperábamos cambiar. El ego se protege a sí mismo. La identidad se transforma. La identidad pregunta en voz baja: ¿en quién me estoy convirtiendo? Y esa pregunta lo cambia todo. Imagínate hablar con un adolescente que ha descuidado sus responsabilidades. Se podría decir: eres tan perezoso. O podrías decir: sé que eres capaz de mucho más que esto. Observa la diferencia. La primera frase los atrapa dentro de una identidad negativa. La segunda los invita a aspirar a algo superior. Uno ataca. El otro se eleva. Las personas tienden naturalmente a acercarse a la imagen que tienen de sí mismas. Si alguien escucha constantemente que es descuidado, con el tiempo, empiezan a esperar descuidos de sí mismos. Pero si lo oyen repetidamente, son reflexivos. Confiable. Capaz. Responsable. A menudo, comienzan a comportarse de maneras que se corresponden con esas cualidades. Las palabras dan forma a la identidad. La identidad moldea el comportamiento. El comportamiento moldea el destino. Los mejores entrenadores del mundo lo entienden instintivamente. No se pasan cada entrenamiento recordándoles a los atletas cada error que han cometido. En cambio, refuerzan la identidad. Eres el tipo de atleta que nunca se rinde. Eres alguien que termina con fuerza. Eres un líder. Esas afirmaciones se convierten poco a poco en creencias internas. Eventualmente, el atleta ya no se esfuerza porque el entrenador se lo exige. Trabajan duro porque creen que esa es su verdadera identidad. La identidad crea motivación interna. La presión externa genera obediencia temporal. Una dura. El otro desaparece. Existe otra distinción importante. No confundas la comunicación basada en la identidad con la adulación vacía. La adulación busca aprobación. La identidad genera responsabilidad. Imagina decir: eres increíble. Se siente agradable. Pero es vago. Ahora imagina decir: he notado que eres una persona que reflexiona detenidamente antes de tomar decisiones importantes. Esa afirmación establece un estándar. La siguiente decisión importante se convierte en una oportunidad para mantener la coherencia con esa identidad. Es natural que las personas intenten convertirse en la persona que creen ser. Esto no es manipulación. Se trata de comprender hasta qué punto la autoimagen influye en el comportamiento. Todos preguntan en silencio: ¿qué clase de persona soy? Tus palabras pueden reforzar esa respuesta. O debilitarlo. Otro error común se produce durante un conflicto. La gente define a los demás por su peor momento. Alguien olvida una cita. Nunca te importa. Alguien pierde los estribos. Eres imposible. Alguien comete un error. Siempre lo estropeas todo. Estas afirmaciones transforman sucesos aislados en identidades permanentes. No fomentan el crecimiento. Aprisionan a las personas dentro de etiquetas. Los comunicadores sabios separan el comportamiento de la persona. En lugar de decir: eres deshonesto, dicen que esa decisión no refleja la persona honesta que sé que puede ser. Observa la diferencia. El comportamiento es cuestionado. La identidad está protegida. Esa distinción preserva la dignidad al tiempo que fomenta la mejora. Las personas se muestran mucho más dispuestas a crecer cuando creen que ese crecimiento está en consonancia con quienes realmente son. Otra técnica eficaz consiste en formular preguntas basadas en la identidad. En lugar de preguntar: ¿qué vas a hacer? Preguntar: ¿qué tipo de persona quieres llegar a ser? La primera pregunta se centra en el comportamiento. El segundo se centra en la identidad. El comportamiento cambia temporalmente. La identidad lo cambia todo. Imagina a alguien que intenta mejorar su salud. La mayoría de las personas se centran en los objetivos. Quiero bajar de peso. Quiero hacer más ejercicio. Quiero comer mejor.
La identidad plantea una pregunta diferente. ¿Qué haría hoy una persona sana? De repente, cada decisión se vuelve más clara. Las personas sanas mueven su cuerpo. Las personas sanas suelen tomar mejores decisiones alimentarias. Las personas sanas se recuperan de los contratiempos en lugar de rendirse. El comportamiento se deriva naturalmente de la identidad. Este principio va mucho más allá de los hábitos personales. Los líderes excepcionales no se limitan a asignar tareas. Construyen identidades. Somos un equipo que cumple sus promesas. Somos personas que resolvemos problemas. Somos profesionales que nos respetamos mutuamente. Con el tiempo, estas afirmaciones repetidas se convierten en reglas invisibles. La gente ya no se comporta bien porque alguien los está observando. Se comportan bien simplemente porque así son. La identidad se vuelve más fuerte que la supervisión. He aquí otra lección que vale la pena recordar. Nunca uses la vergüenza para generar crecimiento. La vergüenza ataca la identidad. El crecimiento fortalece la identidad. Cuando la gente siente vergüenza, empiezan a creer que ellos son el problema. Cuando se sienten desafiados, empiezan a creer que pueden resolver el problema. Una de ellas genera desesperanza. El otro crea posibilidades. Siempre elige la posibilidad. Otro hábito que transforma las relaciones es reconocer la identidad positiva en voz alta. Imagina a un compañero de trabajo que mantiene la calma durante una reunión estresante. En lugar de ignorarlo, diles: admiré mucho la serenidad que demostraste bajo presión. Ahora la calma pasa a formar parte de cómo se ven a sí mismos. La siguiente situación difícil se convierte en otra oportunidad para estar a la altura de esa identidad. El reconocimiento refuerza el carácter. No porque la gente ansía elogios, pero porque la gente busca la coherencia por naturaleza. La identidad que se adopta hoy se convierte en el comportamiento de mañana. Esta ley también se aplica a usted. Presta atención al lenguaje que utilizas al hablar de tu propia vida. Soy pésima con el dinero. Siempre estoy procrastinando. Simplemente no tengo confianza. Cada frase repetida se convierte en un ladrillo más en los cimientos de tu identidad. Eventualmente, tu comportamiento empieza a coincidir con tus palabras. Sustituye las identidades limitantes por otras veraces pero empoderadoras. En lugar de decir: estoy intentando ser más disciplinado. Decir: me estoy convirtiendo en alguien que cumple las promesas que se hace a sí mismo. Observa la diferencia. La primera describe el esfuerzo. El segundo describe la transformación. La identidad genera impulso. Las etiquetas se convierten en expectativas. Las expectativas se convierten en hábitos. Los hábitos se convierten en carácter. El carácter se convierte en destino. Al ejercer esta ley, presta atención al lenguaje que utilizas con otras personas. Tus palabras los aprisionan en los errores del ayer. ¿O invitarlos a explorar el potencial del mañana? Conviértete en alguien que refleje la mejor versión de los demás. Desafíalos con respeto. Elevar sus estándares sin atentar contra su dignidad. Ayuda a las personas a creer que son capaces de más. Porque la influencia duradera nunca comienza por derrotar el ego de alguien. Comienza por despertar una identidad más fuerte. Recuerda esta novena ley siempre que quieras inspirar un cambio real. No discutas con el ego. Háblales de la persona en la que son capaces de convertirse. Recuérdales cuáles son sus puntos fuertes. Resalta su potencial. Apela a su carácter. Porque la gente puede resistir las críticas. Pueden rechazar los consejos. Pueden ignorar las órdenes. Pero muy pocas personas pueden resistirse a convertirse en la persona que realmente creen ser. Y ese es el secreto más profundo de la persuasión duradera. No se puede simplemente cambiar una decisión. Ayudas a cambiar una identidad. Una vez que la identidad cambia, todo lo demás empieza a venir después. Capítulo 10. Haz que piensen, no solo que escuchen.
Las conversaciones más influyentes no terminan cuando dejas de hablar. Comienzan después de que te vayas. Las últimas palabras que pronuncias a menudo se convierten en pensamientos que la gente repite mucho después de que tu voz haya desaparecido. Cada conversación deja algo atrás. A veces genera frustración. A veces hay confusión. A veces, inspiración. Es posible que la gente olvide tus palabras exactas. Pero rara vez olvidan cómo les hicieron sentir tus palabras. Esa última impresión emocional se convierte en el filtro a través del cual recuerdan todo lo que sucedió antes. Por eso, el final de una conversación suele ser incluso más importante que el principio. Es la impresión final la que sigue hablando después de que te hayas ido. Esta es la 10ª y última ley de la psicología inversa aplicada a la conversación. Déjalos pensar, no solo escuchar. La mayoría de la gente considera el final de una conversación poco más que una salida. Lo resumen todo. Repita los mismos puntos. Añade un último argumento. Luego otro. Y otro más. Con el tiempo, la conversación pierde su fuerza emocional. El mensaje más poderoso queda sepultado bajo palabras innecesarias. Los comunicadores excepcionales entienden algo diferente. La influencia no termina cuando finaliza la conversación. En muchos sentidos. Ahí es cuando realmente comienza. Porque la gente rara vez toma decisiones importantes mientras alguien intenta persuadirla. Las hacen más tarde. De camino a casa. Mientras daba un paseo. Antes de ir a dormir. En un momento de tranquilidad, cuando nadie habla. Es entonces cuando comienza la reflexión. Y es en la reflexión donde nace el cambio duradero. Tu objetivo no es forzar un acuerdo antes de que alguien se vaya. Tu objetivo es dejarles algo lo suficientemente significativo como para que se lo lleven consigo. Un pensamiento. Una pregunta. Una posibilidad. Algo que crece silenciosamente en su mente mucho después de que la conversación haya terminado. Piensa en los libros que cambiaron tu vida. ¿Respondieron a todas las preguntas? Probablemente no. Los libros más inolvidables suelen dejarte pensando. Una sola frase resuena en tu mente. Una idea se resiste a desaparecer. Una pregunta sigue rondándome la cabeza días después. Las buenas conversaciones funcionan exactamente de la misma manera. No abruman a la gente con conclusiones. Dejan espacio para la reflexión. Imagina que has estado hablando sobre disciplina con un amigo. Podrías terminar diciendo: por eso la disciplina es importante. O simplemente podrías preguntar: ¿qué crees que tu yo del futuro te agradecería que hicieras hoy? Entonces detente. Deja la pregunta sin respuesta. Observa la diferencia. La conversación ya no termina con tu opinión. Termina con su forma de pensar. Las preguntas poseen un poder extraordinario porque siguen funcionando incluso después de que las palabras hayan cesado. Las respuestas a menudo ponen fin al pensamiento. Las preguntas son el comienzo. Por eso, los comunicadores sabios suelen concluir las conversaciones importantes con una reflexión en lugar de con una afirmación categórica. Otro error común es buscar un acuerdo inmediato. Si alguien todavía parece inseguro, muchas personas comienzan a explicar de nuevo. Introducen nuevos ejemplos. Repetir viejos argumentos. Añada más pruebas. Eventualmente, la conversación se vuelve agotadora. La presión aumenta. La influencia disminuye. Recuerda todo lo que has aprendido a lo largo de este audiolibro. La presión crea resistencia. La libertad genera apertura. El final de una conversación debería ser ligero. No es pesado. Las personas seguras de sí mismas no fuerzan las conclusiones. Confían en que las ideas crezcan de forma natural. Piensa en un jardinero. Después de plantar una semilla, el jardinero no la desentierra cada hora para ver si ha empezado a crecer. El jardinero la riega. Lo protege. Luego deja que el tiempo haga su trabajo. La persuasión sigue el mismo principio. Una vez que hayas expresado tus ideas de forma clara y respetuosa,
Confía en el proceso. No destruyas tu propia influencia exigiendo resultados inmediatos. La paciencia suele ser el acto final de persuasión. Otro principio fundamental es terminar las conversaciones con esperanza en lugar de compresión. La esperanza motiva. Drenajes a presión. Imagina que alguien se siente abrumado por los cambios que necesita realizar. No termines recordándoles cuánto trabajo queda por hacer. En cambio, recuérdeles que toda transformación significativa comienza con una decisión. Un hábito. Una conversación. Un día. La esperanza proporciona energía emocional a las personas. Sin esperanza, incluso los mejores consejos quedan sin utilizar. Otro hábito que genera un impacto duradero es expresar confianza en la otra persona. Muchas conversaciones terminan con un consejo. Muchos menos terminan con la creencia. Imagina decir: sinceramente creo que eres capaz de manejar esto. Esas palabras suelen perdurar en la memoria de las personas mucho más tiempo que las instrucciones detalladas. ¿Por qué? Porque la creencia moldea la identidad. Cuando alguien a quien respetas cree en ti, resulta mucho más fácil creer en uno mismo. La confianza es contagiosa. Dalo libremente. La gratitud es otra forma poderosa de finalizar una conversación. Su influencia a menudo se subestima. Supongamos que acabas de tener una discusión difícil. Antes de irme, simplemente di: agradezco que te hayas tomado el tiempo para hablar conmigo con sinceridad. O: gracias por estar dispuesto a tener esta conversación. Esas sencillas palabras transmiten respeto. Le recuerdan a la otra persona que la relación importa más que ganar una discusión. La gente recuerda las conversaciones que preservan la dignidad. El respeto se convierte en el puente hacia futuras conversaciones. Ganar la discusión de hoy no significa mucho si destruyes la relación de mañana. La influencia siempre es un juego a largo plazo. Otra lección importante. Resiste la tentación de tener la última palabra. Mucha gente da por sentado que el silencio significa que han perdido. Así que añaden una frase más. Luego otro. Luego otro. Eventualmente, su mensaje más potente se diluye. Saber cuándo parar. Termina tus palabras mientras aún tengan carga emocional. Abandona la aplicación antes de que la repetición debilite su efecto. Una frase inolvidable siempre tendrá más peso que 10 frases olvidables. Los discursos más grandiosos de la historia rara vez continuaron después de alcanzar su punto álgido emocional. Terminaron ahí. El silencio que siguió permitió que el mensaje calara en los corazones de la gente. Tus conversaciones merecen ese mismo silencio. Otra técnica poderosa consiste en vincular la conversación de hoy con la acción de mañana. En lugar de decir: espero que todo salga bien. Preguntar: ¿cuál será el primer pequeño paso que darás después de hoy? Esa pregunta transforma la inspiración en acción. Porque las ideas solo cambian vidas cuando se convierten en hábitos. Y los hábitos siempre comienzan con un pequeño paso. También puedes dejar una impresión duradera terminando con una visión en lugar de una instrucción. Ayuda a las personas a imaginar en quién podrían convertirse. Imagínese el futuro que le espera tras la decisión tomada hoy. La mente humana tiende naturalmente hacia visiones significativas. El miedo puede provocar acciones temporales. La esperanza crea un compromiso duradero. La visión crea la dirección. La dirección crea impulso. A lo largo de este audiolibro, has descubierto que la psicología inversa no se trata de manipular a la gente. Se trata de comprender la naturaleza humana. Se trata de disminuir la resistencia en lugar de aumentar la presión. Sustituir los argumentos por preguntas. Sustituir la fuerza por la libertad. Sustituir el ego por la comprensión. Sustituir el control por la confianza. Cada principio apunta hacia una verdad atemporal. Las personas experimentan el cambio más profundo cuando creen que la decisión les pertenece. Por eso, el final de cada conversación es tan importante. Es el momento en que la propiedad se transfiere por completo. La conversación ya no te pertenece. Les pertenece.
Su reflexión continúa. Sus decisiones continúan. Su crecimiento continúa. Tal y como debe ser. Al finalizar cada conversación significativa, recuerda estos sencillos principios. Dejen que la gente piense en lugar de defenderse. Déjalos con esperanza en lugar de abrumados. Déjenlos ser respetados en lugar de derrotados. Déjalos con curiosidad en lugar de presionarlos. Hazles creer que son capaces de ser mejores de lo que eran ayer. Porque la gente rara vez recuerda a la persona que más habló. Recuerdan a la persona que les hizo verse a sí mismos de manera diferente. Recuerda esta última ley cada vez que hables. No midas el éxito por si alguien está de acuerdo contigo de inmediato. Mide el éxito por si tus palabras siguen surtiendo efecto después de que te hayas ido. Porque la verdadera persuasión no termina cuando termina la conversación. Ahí es donde empieza. Las ideas más poderosas crecen en silencio. La influencia más profunda se produce en la reflexión. Y los mejores comunicadores entienden que sus últimas palabras nunca son realmente el final. Son simplemente el comienzo del siguiente pensamiento de otra persona.